Muy buenos días, muy bienvenidos a su segmento Consultando al Pastor. Un placer para mí una vez más estar con ustedes, compartir la palabra de Dios, ayudarles, poder responder las preguntas, las inquietudes que ustedes tienen. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy, cuál es la pregunta que ustedes han formulado y ver cómo nosotros podemos ayudarle con la palabra de Dios. Muy bien, pastor. La pregunta de hoy es, ¿deben los cristianos guardar la ley de Moisés? Bueno, para nosotros responder esa pregunta o antes de responder esa pregunta es necesario que nosotros hagamos una división de la ley. Cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, que nosotros hagamos la división que aparece en las Escrituras o que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento de la ley de Moisés. Nosotros al hablar de la ley de Moisés tenemos que ver la ley de Moisés en su triple división. Tenemos que ver la ley de Moisés en el aspecto civil, en el aspecto ceremonial y en el aspecto moral. La ley, y así la han dividido algunos estudiosos, no es algo original nuestro, algunos estudiosos han dividido la ley en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés la han dividido así. Por una parte tenemos la ley civil o las leyes civiles, todas esas leyes que regulaban a los individuos, a la nación de Israel, en su relación unos con otros. Tenemos la ley ceremonial y eran todas esas leyes que tenían que ver con sacrificios, que tenían que ver con fiesta, que tenían que ver con rituales que el pueblo de Israel debía realizar. Y tenemos entonces la ley moral. Y la ley moral es una ley que no estaba destinada exclusivamente a la nación de Israel, sino que es una ley universal en su alcance y es una ley incluso que por ser precisamente universal, es una ley que no iba a caducar. Así que tenemos esa triple división de la ley. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ley civil, repito, es esa ley que regulaba la relación de los israelitas entre ellos, cómo ellos debían manejarse, cómo ellos debían relacionarse. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo, esto por poner un ejemplo, Deuteronomio capítulo 23, en Deuteronomio capítulo 23, aquí nosotros encontramos varias de esas leyes, pero una en específico decía lo siguiente. Deuteronomio capítulo 23. Ustedes ven el capítulo 23, hablamos de los excluidos de la congregación, leyes sanitarias, leyes humanitarias. En el versículo 24 dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Lo que esta ley decía era que una persona podía entrar en la propiedad de otra persona. Por ejemplo, alguien podía entrar en un terreno de otra persona en el tiempo de la cosecha. Y podía, si tenía hambre, comer todo lo que quisiera. Podía arrancar con sus manos y podía comer todo lo que él quisiera. Él no podía, obviamente, entrar allí con una cesta, llenar una cesta y llevársela. Eso estaba prohibido. Pero si tenía hambre, él podía entrar a esa propiedad, que era una propiedad privada, no era aquí una
propiedad común para todos los individuos y no había en Israel una especie de comunismo, de sistema político comunista, sino que la ley permitía eso. La ley le permitía a una persona entrar en la propiedad de otra en tiempo de cosecha y arrancar con sus manos todos los frutos que él pudiera arrancar y comérselo hasta saciarse. Lo que no podía era llevarse un saco, no podía llevarse una cesta, no podía entrar con un camioncito, con una camioneta y llenarla de fruto y llevárselo para su casa, pero podía comer. Eso es lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Mateo en el capítulo 12 de su Evangelio. Dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, Mateo capítulo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ellos tenían hambre, iban pasando por unos sembrados, obviamente de una propiedad privada, unos frutos que no eran de ellos, pero sintieron hambre. Y como la ley le permitía eso, ellos comenzaron a arrancar espigas, a frotarla con las manos y a comérsela. Eso era parte de la ley civil. Fíjense que esa ley era una ley para la nación de Israel. Nosotros no podemos aplicar esa ley ahora. Usted no puede meterse en una propiedad privada y comenzar a arrancar frutos y a comer fruto, porque usted cae preso. El dueño de esa propiedad lo puede meter preso. Eso es en nuestro país, eso es en nuestra cultura. Por eso es que estamos hablando de que una ley civil, una ley que regulaba la relación de los israelitas entre ellos, y era una ley exclusivamente para la nación de Israel. Esas leyes no eran extensivas a otras naciones. Cuando nosotros hablamos de la ley ceremonial, estamos hablando de todas esas leyes que regulaban la relación del pueblo de Israel con Dios. Desde el punto de vista religioso, la relación del pueblo de Israel con Dios. Y todas esas leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nosotros preguntamos que si los cristianos deben obedecer la ley de Moisés, obviamente que los cristianos no debemos obedecer las leyes civiles que regulaban el comportamiento de los israelitas de la nación de Israel unos con otros. Esas leyes no eran para nosotros, porque nosotros no somos israelitas, nosotros somos dominicanos y por lo tanto nosotros tenemos un sistema legal que rige nuestro comportamiento y rige nuestras relaciones unos con otros. Y es el sistema legal dominicano, no israelita. Por eso le dije, usted no puede tomar la Biblia y decir, pero la ley permitía que yo entre en una propiedad ajena y que yo coma fruto de esa propiedad si tenía hambre. Sí, eso era en la nación de Israel, pero en nuestra sociedad no es así. En nuestro país no sucede de esa manera. Si usted entra a una propiedad privada sin el consentimiento de su dueño, usted va a caer preso. Incluso hay personas que han perdido la vida en esas acciones porque algún vigilante, alguna persona que está ahí para vigilar esa propiedad privada, que tiene un arma de fuego y le ha disparado y ha perdido la vida. Cuando hablamos entonces de las leyes ceremoniales, repito, eran todas esas leyes en el Antiguo Testamento que regulaban la relación del pueblo de Israel con Dios en el plano religioso, y todas esas leyes apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9 deja ver claramente, bueno, no solamente en el capítulo 9, voy a citar aquí este pasaje, pero no solamente el capítulo 9, gran parte de la carta a los Hebreos está dedicada precisamente a mostrar que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era un tipo de Cristo, quien era el antitipo, que todos esos sacrificios apuntaban a Cristo, que todas esas leyes ceremoniales nos guiaban hacia Cristo, nos
hacían mirar a Cristo por la fe. Dice en el versículo 23 del capítulo 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Así como? Así a través del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Sigue diciendo él, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que el autor de la carta a los Hebreos está diciendo es lo siguiente: el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era un sistema sacrificial deficiente, y por lo tanto era un sistema que eran sacrificios que tenían que repetirse vez tras vez continuamente, porque no era el antitipo, era un tipo, era una figura, era una sombra, no era la realidad era Cristo. Pero una vez que Cristo viene, Cristo realiza un solo sacrificio y no tiene que realizar más sacrificio, por cuanto su sacrificio fue un sacrificio eficaz y por lo tanto irrepetible. Y por eso él lo va a ilustrar ahora con lo que sucede con la persona cuando muere, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como los hombres mueren una sola vez, Cristo se ofreció una sola vez. Su sacrificio fue eficaz y por lo tanto su sacrificio es un sacrificio irrepetible. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento era una sombra de la realidad que era el sacrificio de Cristo. Capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, era una sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, Cristo, ¿verdad? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. Está claramente aquí mostrado que los sacrificios del Antiguo Testamento, que la ley ceremonial del Antiguo Testamento era una ley que apuntaba hacia Cristo. Y cuando Cristo viene, esa ley encuentra su cumplimiento en Cristo. Así que los creyentes ya no tenemos que obedecer esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Hay personas que todavía en el presente siguen apegados a esas leyes ceremoniales y te dicen, por ejemplo, que tú no debes comer cerdo, por ejemplo, porque el cerdo es un animal inmundo, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso está prohibido comer carne de cerdo y todo lo que se derive de esa carne. Pero estas personas no han entendido que nosotros no estamos obligados a obedecer esas leyes ceremoniales. Si usted no decide comer carne de cerdo por alguna razón, por un asunto de salud o por cualquier otra razón que no sea religiosa, nosotros respetamos su decisión. Pero si usted lo hace por una convicción religiosa, tenemos que decirle que usted está total y completamente equivocado. Así que los creyentes no debemos obedecer
Cuando hablamos de la ley de Moisés, no debemos obedecer las leyes civiles porque nosotros no somos israelitas y por lo tanto no nos rige el sistema legal de los judíos, sino el sistema legal dominicano. Es como que yo quiera regirme por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no me puedo regir por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica porque yo no vivo en Norteamérica y yo no soy norteamericano. Yo soy dominicano y por lo tanto tengo que regirme por las leyes de la República Dominicana. No estamos obligados a obedecer las leyes ceremoniales porque todas esas leyes apuntaban a Cristo y tienen su cumplimiento en Cristo. Pero todavía no queda un aspecto de la ley y es la ley moral. Y cuando hablamos de la ley moral, nosotros nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20 y se repiten en Deuteronomio capítulo 5. La ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo. Ahora, nosotros sí debemos obedecer esa ley moral. ¿Y por qué? Porque como ya hemos dicho, esa ley es universal en su alcance. No fue una ley dada exclusivamente al pueblo de Israel. Es una ley que no perece. No caducó con Cristo. No. Pastor, pero nosotros los creyentes no debemos obedecer la ley, dicen algunos. Porque lo que el Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos hacer es solamente amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Sí, ¿saben por qué Cristo dice que debemos amar a Dios y amar al prójimo? ¿Saben por qué Cristo habló únicamente de esos mandamientos? ¿Saben por qué? Precisamente porque esos 2 mandamientos son la suma, el resumen de los 10 mandamientos. El primer mandamiento, el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, resume la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resume la segunda tabla de la ley, los 6 mandamientos restantes. De manera entonces que cuando Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que el Señor te está mandando es precisamente a cumplir la ley. Él te está mandando a obedecer la ley. De hecho, el apóstol Pablo dijo que toda la ley se resume precisamente en el amor. El amor es la suma, el resumen de la ley. ¿Y por qué? Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, no va a tener dioses ajenos delante de él. No se va a inclinar ante un Dios falso, ni tampoco lo va a adorar por medio de imágenes. No va a tomar su nombre en vano. Y usted va a dedicar un día para adorar a Dios en una forma especial. ¿Ustedes ven? Y si usted ama a su prójimo como a usted mismo, usted va a honrar a su padre y a su madre, usted no lo va a matar, usted no le va a robar, porque usted lo ama como a usted mismo. Así que cuando el Señor nos manda a amar, el Señor lo que nos está mandando es a cumplir la ley moral o a obedecer la ley moral. Ahora, yo lo que debo aclarar es que la Biblia, bueno, algunos dicen, pastor, pero la Biblia dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, nosotros no estamos bajo la ley como un medio para salvación, porque la ley nunca fue dada con ese propósito. La ley nunca fue dada con el propósito de justificar al hombre. La ley fue dada con el propósito de que el hombre comprendiera su pecado, su naturaleza pecaminosa y su estado de perdición delante de Dios, y de esa manera que la persona pudiera acudir a Cristo. Ese es el propósito de la ley. De manera entonces que nosotros no usamos la ley como medio de justificación, o sea, no debemos obedecer la ley para justificarnos por medio de ella. No, la justificación es por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, únicamente. Pero es evidente que el cristiano no vive sin ley, o como decimos en República Dominicana, no vive como un chivo sin ley.
Porque si yo le pregunto a usted, ven acá, ¿y por qué usted nos roba? Usted que es cristiano, ¿por qué usted nos roba? ¿Por qué? ¿Qué usted me va a responder? Porque hay un mandamiento en el decálogo que dice no robarás. Y si yo le digo a usted, y si yo le pregunto, ¿por qué usted no mata, cristiano? ¿Por qué usted no mata? Usted me va a decir, porque hay un mandamiento en el decálogo que dice que no debo matar. ¿Lo ven? Entonces nosotros obedecemos la ley. Así que yo espero haber respondido su pregunta. Espero que haya sido de bendición el segmento de hoy. No deje de seguirnos en nuestra página y hacer sus comentarios y dejar su pregunta. Un placer una vez más para mí haber compartido con ustedes en el día de hoy. Que Dios les bendiga.